¿Sabe que la envidia termina cuando nos preocupamos más por nosotros mismos que de los demás? Sí. Si nosotros queremos vivir una vida saludable, una vida apacible, ¿sí?, fuera de amarguras y descontentos, pues tenemos que erradicar la envidia de nuestras vidas. Ese es el consejo que el Señor nos da ahí en el libro de Santiago y a través de su palabra. Así que en este día de bendición y de milagros, de donde nosotros podemos acercarnos a Dios y escuchar su voz, les invito a abrir la palabra en el libro de Proverbios, capítulo número 14, versículo número 30. Dice la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hoy te invito a orar junto conmigo. Padre amado, Dios soberano, aquí estoy delante de ti, Señor, para que solamente tú puedas hablar a través de mi persona, Señor, a través de mi boca, salga tu palabra, Señor amado, que es como martillo que quebranta, pero a la vez es medicina, Señor amado, para el cuerpo también. Oro para que en este día esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías y que tú tomes el control de cada corazón, Padre, que está allí, Señor mío, en el nombre de Jesús. Permite que reciban esta palabra con humildad y que traiga sanidad a su alma, a su interior, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por las vidas que vas a salvar, gracias por los milagros que vas a hacer en esos corazones, y recibe la gloria y la alabanza. Amén. Hoy en este día he titulado este mensaje: el gran mal de la envidia. El gran mal de la envidia. ¿Sabe usted que si nosotros queremos vivir una vida apacible, una vida sana, una vida fuera del descontento y de la amargura que provoca la envidia, nosotros tenemos que erradicar la envidia de nuestras vidas, evitarla? Y para esto nosotros vamos a la luz de la palabra en este día a ver si en nuestro interior hay esa raíz de envidia, si en nuestro interior, nuestro interior está siendo afectado por esta. El versículo que leímos aquí en el Proverbios capítulo 14, verso 30, nos habla que el corazón apacible dice que es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sabe lo que es carcoma? Son unos animalitos muy pequeños que destruyen. Escuche, carcoma. Son unos insectos pequeños, oscuros, ¿sí?, cuyas larvas taladran, corroen y taladran la madera. Mire lo que es la carcoma. Y así la considera la palabra, el proverbista aquí, a la envidia. Son insectos pequeños. Ahora, la envidia es una emoción. ¿Sabe que la envidia, dice, es una emoción social que surge por las comparaciones? ¿Sí? Por las comparaciones. Preste mucha atención. Le traigo este concepto porque quiero en este día que su vida sea ministrada, liberada. Si acaso todos somos susceptibles de envidia, de sentirla, pero no dejarla que se quede allí, porque es un gran mal. Es la envidia, tristeza, pesar producidos por no tener algo que otra persona tiene. Mire lo que es la envidia. Y según la envidia, según la Biblia, ¿no?, esto es deteriorar o disminuir poco a poco y nos lleva a la ruina. Entonces, la envidia es una enfermedad que además de producir dolor en nuestro cuerpo, en nuestro ser, produce ansiedad, hostilidad, rabia,
y depresión. Todo esto es la envidia, ¿sí? Entonces, la envidia es carcoma de los huesos, penetra y va dañando. Y hay enfermedades, mire, que uno ni sabe cuándo aparecen y por qué aparecen. Entonces en este día el Señor quiere que su pueblo viva sano, que usted, amigo, viva sano, porque la envidia surge, déjeme decirle, en cualquier etapa de nuestra vida. Puede ser desde la infancia, la adolescencia o la adultez, en diferentes facetas. Ahí se presenta la envidia, en la época escolar, porque el niño sacó mejor nota que la otra persona. En el adolescente, porque el uno es más, de pronto, más asertivo en los juegos, es más estudioso, ¿sí? O tiene muchos talentos. En la adultez, en el trabajo, en lo que tiene que ver también como hermanos en Cristo, también surge la envidia. La Biblia dice en Eclesiastés que toda excelencia de obra genera la envidia del ser humano, parafraseando el versículo, ¿sí? Toda excelencia de obra, todo lo que usted haga con excelencia, ¿sí?, va a generar envidia. El corazón del hombre es un corazón tendiente a eso, a tener envidia. Y nosotros vemos que es un gran mal. La envidia es un gran mal que no debe de dejarse que allí se erradique en nuestros corazones. Vuelvo a repetir, podemos sentir la envidia. Es normal, pero no dejemos que se quede ahí como huésped, como yo digo, ¿no? No se deje allí que arraigue, que saque raíces, al igual que la amargura. Entonces, la envidia surge de las comparaciones. La palabra del Señor nos está diciendo, aquí es carcoma de los huesos. O sea, mire lo que es un corazón apacible. Es un corazón, déjeme decir lo que es un corazón apacible. No se enoja con frecuencia. El corazón apacible no se manifiesta de manera violenta. El corazón apacible es una cualidad, la apacibilidad es una cualidad positiva en la persona. La persona apacible es relajada, ¿sí? La persona apacible no explota sino más cuando ve algo porque está comparándose con alguien. No, la pasividad es buena. Entonces, tenemos que evitar la envidia, porque es un gran mal que trae amargura y trae descontento a nuestras vidas, ¿sabe? Entonces los celos y la envidia suelen producir todo esto, y nosotros vemos ejemplos bíblicos que nos habla la envidia. Escúcheme, ¿por qué hay tanta rivalidad entre los mismos miembros de familia? Por la envidia, por las comparaciones. ¿Por qué los hermanos de José le cogieron tanto odio, tuvieron tanto celo con José? Entonces, ¿por qué? Porque le tenían envidia a José. A tal punto, mire, son celos amargos, con tensión en el corazón, que te llevan, mira, aún a matar a alguien. Decidieron matarlo a primera instancia a José. Pero la Biblia nos habla, ¿verdad? Dios tenía un plan maravilloso para José. También José, Dios quería tratar con él. Y Dios tornó todo eso en bendición, ¿verdad? Pero vamos a donde fueron los hermanos de sangre, de carne de José. Dios no permitió que lo mataran. Pero a eso lo lleva la envidia, un corazón que está allí siendo carcomido por la envidia, por esos insectos pequeños. Así es la envidia.
Entonces veamos cómo está su reacción cuando alguien tiene un logro, un compañero o su hermano, o sea familiar, prospera o es usado grandemente por Dios en el ministerio, ¿verdad? Usted no se va a poner a comparar allí. El corazón apacible se goza y dice, qué bueno, mi hermano, que Dios te está usando. Qué bueno, te aliento, sigue adelante. O tiene una reacción de hostilidad y de coraje, de amargura, porque de ahí nace, de ponerse a comparar. Y ahí nos habla la Biblia, otro ejemplo, nos habla de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Allá en el inicio, una familia maravillosa, conformada por Dios, porque Dios es el que creó la familia. Y vino Adán y a Eva y tuvieron estos dos hijos, ¿no? Caín y Abel. Pero la envidia de Caín hacia Abel, mire, provocó en él un deseo de desaparecerlo, un deseo homicida. Y la Biblia nos dice, ¿cómo usted se da cuenta cuando este mal está en usted? Cuando está en mí, ¿verdad? De repente, yo me doy cuenta. ¿Por qué? Vamos a notarlo, porque nuestro semblante decae. La palabra de Dios dice que Caín dio del fruto de la tierra a Dios cuando fue a presentar ofrenda. Y Caín dio del fruto de la tierra. Abel dio de lo escogido de sus ovejas, de lo que él tenía, de lo mejor, porque déjeme decirle que a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor de su tiempo, a Dios se le da lo mejor de lo que usted tiene, a Dios se le da lo mejor, de lo mejor, porque Él es un Dios que se lo merece, porque Él es el dueño de todo lo que usted y yo tenemos. Y nuestra vida no es nuestra, es de Él. Entonces Abel se esmeró en lo que le dio a Dios, y Dios, lógicamente, que ve la intención del corazón, porque Dios ve la intención del corazón con la que nosotros también damos. Él sabe todo. Es que eso es algo que nosotros debe de fomentar, el temor de Dios en nuestros corazones, el temor a Dios. ¿Sabe por qué? Saber, tener presente que Dios lo sabe todo, que no hay cosa que se oculte delante de Él, no podemos ocultarle. Por eso tenemos que decirle todo lo que sintamos, aun si se siente usted sobrecogido con ese espíritu que está allí, mire, de envidia, y ha venido celos, enojo, habla, critica. Entonces usted tiene que decirle al Señor, vengo con esto, estoy sintiendo y no es mío, esto es un gran mal que está queriéndome tocar, es un pecado grande esto. Entonces Caín, en vez de solucionarlo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Génesis, yo quiero que usted me acompañe aquí, en el libro de Génesis, el capítulo 4, ¿verdad? Versículo número 4, dice, Abel trajo también, verso 3 y 4, dice, y aconteció andando en el campo, el tiempo, dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel lo más gordo de ellos. Y miró, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los primogénitos, de lo escogido, de la mejor parte, dice, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró, dice el verso 5, con agrado no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, escuchen bien, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó y decayó su semblante. Ya no pudo hablarle, así como los hermanos José tampoco le podían hablar pacíficamente. Acuérdese que es carcoma de los huesos, la envidia, los celos, provoca amargura. En cambio, el corazón apacible es vida. El corazón apacible está quieto. En cambio, el que tiene la envidia ya carcomiéndole,
por dentro, consumiéndole, ya no mira igual. Ya está con el celo, ya no sabe cómo indisponer a esa persona, ya no sabe qué hacerlo para sacárselo de encima, porque cree que le está haciendo competencia. Si ese espíritu de envidia está en su vida corroyéndole el alma, mire, en el nombre de Jesús, sáquelo, es un gran mal. Eso no es de Dios. Caín decayó su semblante, ya miró con odio a su hermano, lo llevó, lo invitó al campo y ¿sabe qué? Lo mató. Eso hace la envidia. Y Dios le había dicho, Dios le había advertido, ¿acaso si hicieres bien no te será alabado? Parafraseando el versículo, ¿no? Le estoy diciendo, ¿acaso no será, como se dice, aplaudido, reconocido lo que estás haciendo? Mas el pecado está a la puerta. Es que esta envidia es un gran mal. El pecado estaba allí y él, en vez de erradicarlo, se dejó llevar por lo que estaba sintiendo. Entonces nosotros podemos ver aquí que tenemos que ver que la raíz de la envidia es el egoísmo, pues resulta de una carencia personal, ¿sí? Real o imaginaria. Como decía, es tristeza por el bien ajeno. Quiere tener. Entonces, veamos aquí otro ejemplo. Es que la palabra en la Biblia encontramos un sinnúmero de ejemplos de lo que hace la envidia, de personas que envidiaron y terminaron mal. Caín terminó siendo maldito por Dios, Dios lo maldijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que la envidia tenemos que sacarla. Es un gran mal, es un mal. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que donde está la envidia no impera el amor, no está el amor allí. Porque el amor, dice la Biblia en Corintios, que no es envidioso, no hace nada indebido. Entonces no impera el amor y por eso es un gran mal la envidia. Dios es Dios de amor. La esencia de Dios es amor. Entonces aquí no impera el amor porque viene el celo, la ira, el enojo, ¿sí? Esa forma de ser, de hablar áspera con la persona a la que le tiene envidia. Entonces la Biblia nos da mucho ejemplo y nos habla que la envidia está en contradicción a lo que es el Evangelio, a lo que Cristo vino a dejarnos aquí. La Biblia nos habla otro ejemplo también, que es de Coré. Se levantó en envidia contra Moisés y Aarón. Se levantaron en envidia. Dijeron, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso también no ha hablado por ellos, por nosotros? Entonces, mire, ¿qué hicieron ellos? La envidia te lleva a rebelarte contra todo lo bueno de Dios, contra el siervo de Dios. Y Coré, dice la palabra, que se levantó, tomó a los principales príncipes de allí, de los que estaban allí, y se levantó en rebelión. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia de haberse dejado llevar por la envidia? Era Moisés a quien Dios había llamado y Aarón después de Moisés. Y si Dios los había puesto y si Dios los había llamado, ellos no tenían por qué dejarse llevar, arrastrar por eso que estaban sintiendo. Ellos tenían que haber puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, es lo que Dios nos manda hacer, porque en la envidia está todo tipo de mal. Nos lleva a la murmuración. María y Aarón murmuraron también. Tuvieron envidia de su hermano Moisés. Era el hermano. En familia, ¿cuántas envidias hay entre hermanos? Es verdad que a veces, hablando en términos generales, aunque no me incluyo, pero hablando, no trato de no hacerlo de esa manera, pero hablando en términos generales, a veces los padres generamos envidia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque si usted tiene 3 hijos, 2 hijos, si le compra algo al uno, cómprele al otro. Si le da un abrazo al uno, un beso al uno, déselo al otro. Así usted vamos a evitar que el diablo gane ventaja allí y le meta envidia en el corazón entre hermanos. Entonces, aquí nosotros vemos
que en la familia hay envidia. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo usted sabe que alguien le tiene envidia? Cuando le empieza a criticar, cuando le empieza a murmurar, cuando empieza a difamarle, cuando empieza a derramar veneno sobre usted. Pero usted siga adelante. Usted no se deje llevar, usted trate de que ese mal no le visita a usted. Entonces, la Biblia nos dice que que María y Aarón tuvieron envidia de Moisés, ¿no? ¿Por qué le digo que tuvieron envidia? Porque lo criticaron. Él había tomado una mujer cusita y a ellos no les pareció y dijo, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Porque ella era profetisa y él era el segundo después de Moisés. Entonces, qué mal que terminó María. Es que si usted le da cabida a la envidia, si le dejamos que ahí se arraiga en nuestros corazones, vamos a terminar muy mal. No vamos a tener salud. No, yo dije que aparte del dolor que provoca la envidia, también trae ansiedad, crítica. Todo eso genera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Que tenemos que sacar esto, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, trae rabia, hostilidad. ¿Quién puede verse hermoso con rabia, hostilidad, amargura en el rostro? Hay gente que no se le puede hablar. Porque usted le ve un rostro que dice la envidia que tiene. Solamente en el rostro, en los ojos se ve. Porque los ojos son el espejo del alma. Y ahí el alma, que es el centro de nuestras emociones, si está alojada la envidia, eso se refleja. Acuérdese que Caín le decayó su semblante. Coré se levantó en rebeldía, pero fue tragado, la tierra se abrió y se los tragó. Porque Dios defiende a sus siervos. María y Aarón criticaron y Dios la convirtió en leprosa. ¿Ve? Y fue expulsada del campamento. Entonces la envidia lo lleva a tener celos, se manifiesta con celos, con hostilidad. Recuerdes, si está sintiendo eso porque alguien fue ascendido en su trabajo, porque en el trabajo se ve todo este tipo de cosas, en las congregaciones se ve todo este tipo de cosas. Dios nos manda que nos gocemos, que nos amemos unos a otros, que nos gocemos del bien del otro, ¿sí? Y si esa envidia viene ahí, usted, en el nombre de Jesús, es un gran mal. Esto es un gran mal para mí, me lleva a mi ruina, es carcoma de los huesos. Yo no voy a permitir que vengan enfermedades porque se aloja en mí la envidia y viene la amargura, la frustración y ese espíritu contencioso. Ya no puedo hablar pacíficamente. Entonces tenemos que ver todo esto. Si hay envidia, decirle, Señor, ¿por qué estoy actuando así? ¿Qué es lo que me pasa? Si el corazón apacible es vida, yo quiero tener un corazón apacible para llevar vida a otros, para poder ser de bendición a otros. Así que en este momento el Señor nos manda a reflexionar en esto. La Biblia nos habla también de Saúl. Saúl le tenía celos, tenía envidia de David. David que lo había servido. David que antes, escúcheme bien, de que matara a Goliat, Saúl era atormentado por un espíritu, dice la palabra. La Biblia nos dice que Saúl era atormentado. En el capítulo 16, por allí del libro de Samuel, nos habla que él era atormentado por un espíritu malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué era atormentado por un espíritu malo? Porque él había caído en desobediencia de Dios. Y cuando uno camina una vida como le da la gana en desobediencia, ya no es Dios quien rige tu vida. Entonces se apoderó un espíritu malo. Dios le mandó a decir por medio del profeta Samuel que Dios iba a cortar su reino y que ya no iba a ser duradero porque él desobedeció. Porque él cometió un error grande, 2 errores y muchos errores más. La palabra nos dice que Samuel había tardado los días que le dijo a Saúl que retornaría
tardó un poco más y Saúl se desesperó y él dijo, voy a ofrecer holocausto ya que Samuel no viene como prometió. Bueno, y cuando llega Samuel le dice, tú hiciste locamente, y ahí le dice, ya tu reino no será duradero. Luego también en cierta ocasión Dios le manda a Saúl a que mate a los amalecistas, que destruya todo lo de Amalek, que no se apiade, que extermine todo, y él también desobedeció porque perdonó la vida del rey Agag. Entonces, y lo mejor de las ovejas. Entonces, toda esta desobediencia, Dios le dijo a través de Samuel que ya Dios había conseguido un varón conforme a su corazón y que él no iba a ser más rey, ¿no? Sino el otro. Entonces, todas estas situaciones en la vida de Samuel trajo en su vida, ¿sí?, que un espíritu malo se apoderara de él. Y la Biblia nos dice, este hombre que había mandado a llamar a alguien que supiera tocar el arpa o instrumento de música para que aplacara ese espíritu que le atormentaba, alguien le dijo, hay un joven valeroso y hermoso parecer, es muy sabio, prudente, y le hablaron de David. Lo mandaron a ver a David. Esto fue antes de que matara a Goliat. Y David le tocaba, dice que le cayó en gracia, lo amó, dice la palabra en el libro de Samuel, ¿sí? En el libro de Samuel nos habla y dice que lo amó a David, ¿no? Porque cuando David tocaba el arpa, él era tranquilizado. El espíritu ese que lo atormentaba se iba. Y lo hizo su paje de arma. Mire usted, pero cuando David mató a Goliat, y dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, desde el versículo 6, ¿no?, al número 11 dice, aconteció que cuando volvían ellos, dice la Biblia, que cuando volvían ellos, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades, escuche bien, de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Iban a recibir al rey Saúl. Dice, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban, ¿no? Las mujeres que danzaban decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No fue más para que este hombre, este rey que primero amó a David, porque tocaba el arpa y él era tranquilizado de ese espíritu atormentador que le molestaba y que lo hizo hasta su paje de arma, oiga, le cogiera envidia. Mire lo que dice. Versículo número 8 de Primera de Samuel 18 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya no lo miró con buenos ojos. ¿Qué le parece? Ya no lo miró con buenos ojos. Ya él deseaba matarlo a David. Entonces, me pregunto yo, ¿estás sintiendo tú ese espíritu de envidia que trae descontento, amargura, frustración, hostilidad en tu vida, odio? ¿Te has sentido tentado a hacerle mal a alguien por la envidia? ¿Has deseado en lo profundo de tu corazón que caiga, se tropiece? Si eso está en tu corazón, sácalo, porque la envidia es un gran mal. La envidia es un gran mal. Los celos terrenales, diabólicos, no le agradan a Dios. Esos son celos terrenales, diabólicos, que a Dios no le agradan. Daña tu relación con Dios, daña esa vida apacible que el Señor ha venido a traer para tu vida y que quiere que la disfrutes. Tienes envidia de algo, sácalo. Si tú estás teniendo todas estas reacciones, te puedes dar cuenta. La envidia es un gran mal, carcoma de los huesos, carcoma, recuerda esto, está carcomiendo tu alma, está carcomiendo tu interior.
¿Y cómo podemos levantar las manos al cielo teniendo envidia? Teniendo todos estos celos amargos, contención de espíritu, porque te pones a comparar. ¿Sabes que el salmista Asaf también se puso a comparar? Era un salmista, era un adorador. Y la Biblia nos habla en el libro de Salmo 73, que él dice, por poco, dice en el versículo número 2 y 3, dice, por mí, dice, casi se deslizan mis pies, por poco rebalan mis pasos, porque tuve envidia de los que hacen iniquidad, viendo la prosperidad de los impíos. Él se puso a ver, se puso a comparar y dijo, yo en vano he limpiado mis manos de iniquidad, mi corazón. Perdón, nosotros limpiamos nuestras manos de iniquidad, nuestro corazón lo guardamos en pureza, porque dentro de nosotros vive el Santo, 3 veces Santo. ¿Sí? Porque vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el que ha nacido de nuevo no tiene que tener estas cosas, no debe dejar que se posicionen allí. Entonces, él dice, lo bueno es que entró en el santuario de Dios y le dijo lo que sentía. No te pongas a ver quién tiene más y tú no tienes, a quién Dios más usa. Si tú quieres que Dios te use más, busca más a Dios. Pero no lo busques para que te use. Búscalo porque tú anhelas su presencia y porque sabes que separado de Él no puedes hacer nada, que en Él está la vida, está la fuente de gozo, de sabiduría y de todo. Él se encarga del resto. Amén. Pero este salmista dice, porque tuve envidia de los malos, viendo la prosperidad. No tienen congoja como otros, tienen con crece los antojos de su corazón y uno pasa penuria y pasa trabajo. ¿Qué? ¿Eso qué? No te pongas a compararte. No hagas comparaciones. Nosotros como padres no debemos de comparar tampoco a nuestros hijos. Ay, debiera de ser como tal, debiera de ser como Anita, como Pepito, mira a tu hermano. No, Señor, cada uno tiene una personalidad diferente y cada uno merece ser elogiado y amado y respetado. Así que para no provocar envidia en el corazón de ellos. Entonces la palabra nos habla de esto y hay muchos, muchos ejemplos más. Gracias a Dios que Asaf, este salmista, entró al santuario de Dios y dice que comprendió el fin de ellos y bueno, eso se fue y él fue liberado, ¿no? Y restauró esa paz en su corazón, porque cuando tienes estas cosas no puedes tener paz. Esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No puedes sentir libertad cuando tienes esos celos amargos y esa hostilidad dentro y no puedes hablar pacíficamente. La Biblia dice que ya no pude, a José no podían hablarle pacíficamente a sus hermanos. ¿Sí? Todo esto, envidia, cuando el Señor contrató a los obreros de la viña, que habla ya en el libro de Mateo 20, también el Señor contrató allí a unos, le dijo, mira, yo te pagaré un denario por día. Acordó, hizo un pacto con un contrato, un denario te va a pagar por el día de trabajo. Les pareció bien y fueron y trabajaron. Pero la Biblia también nos enseña que después el Señor salió a ciertas determinadas horas del día y encontró a unos ociosos que no estaban ahí y también los contrató. Después salió en otras horas y también los contrató. Le dijo, ven, pero a ellos no les hizo convenio. Con ellos no dijo, tanto te voy a pagar. A ellos les dijo, te pagaré lo que es justo. Y fueron. Y luego salió hasta la 4ª vez. Hasta cuando era ya, digamos que las 5 de la tarde, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que el Señor también los contrató y le dijo, ¿por qué ustedes están así desocupados? Y él le dijo, porque nadie nos ha contratado. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿No? Cuando era la hora 11ª, que es las 5 de la tarde, más o menos, dice que encontró a uno, ya casi para finalizar, ¿no?, la labor. Y les dijo, vamos, y te pagaré lo que es justo. Ve a mi viña, vamos a trabajar. Y fueron. Pero al llegar el momento del pago, de la retribución, llamó a los últimos primero, a los que encontró ociosos, porque nadie los había contratado, ahora 11ª, es decir, como a las 5 de la tarde. Y les dio un denario, les dijo, págales un denario, le dijo. Y los primeros que habían sido contratados empezaron a murmurar. La envidia siempre te va a llevar a la murmuración, a la crítica, a hablar para dañar. Y dijo, pero ¿cómo le va a pagar a ellos un denario si nosotros hemos soportado el calor del día? Y el Señor les dijo, a ver,
¿por cuánto te contraté? ¿En cuánto convine contigo? Y le dice, por un denario, ¿no? Entonces, toma lo que hemos convenido. No te pongas así. Tienes envidia porque soy bueno, quiero pagarles a ellos igual que a ti. No puedo hacer lo que quiera con lo mío. Parafraseando los versículos, te estoy hablando. Y entonces, ¿qué es eso? La Biblia ahí habla que Jesús dijo que debía de quitarse la envidia de ellos. Es envidia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? La Biblia nos dice en Santiago, en Gálatas, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. La envidia es una de las obras de la carne, según Gálatas 5:16 en adelante. Y también nos dice en Santiago que si tienes envidias, escúchame bien, Santiago 3:14 al 17 dice, si tienen, en la Nueva Traducción NTV, la tenemos aquí. Pero si tienes envidia, amargas y ambiciones egoístas, dice, en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, animales, diabólicas, nos dice la palabra, ¿no? Entonces, puramente humanas y demoníacas. Entonces la palabra del Señor nos dice que no debemos de tener envidia, debemos desechar la envidia. Si queremos vivir una vida sana, una vida con un corazón apacible, una vida para transmitir vida, seamos sinceros y honestos con nosotros mismos cuando sintamos estas reacciones, ¿no? Entonces digamos, no, estas emociones de hostilidad, de enojo, de amargura, digamos, ¿qué pasa? Esto no está bien. ¿Por qué no me alegro con el bien del otro? ¿Por qué? Y si tienes problemas familiares, y si tienes problemas en las congregaciones, con tus hermanos en Cristo, con algún siervo de Dios, dile al Señor, libérame en este día. Y vas a ver salud para tu vida. Vas a ver cómo vas a hacer ese corazón apacible, te va a poner ese favor y gracia de Dios, te va a abrir puertas, ¿sí? Ya después de lo que te he dicho, Dios ha hablado a través de esta palabra. Tengo muchos ejemplos más, pero no los digo porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero el Señor nos insta a evitar la envidia. Hoy vamos a orar y a ponerle en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos amas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a erradicar cualquier envidia que se haya metido en nuestros corazones, ya que esto es carcoma de los huesos. No queremos, Señor amado, estarnos preocupando por la vida de los demás. Queremos preocuparnos menos por la vida de otros y preocuparnos más por nosotros mismos, Señor, viendo lo que nosotros tenemos, lo que tú nos has dado. Llévate, erradica la envidia, Señor, esos celos amargos, esas amarguras, esa contención de espíritu, esa hostilidad. Llévatela, Padre, llévate ese egoísmo que hay dentro de nosotros, que de pronto no queremos que otros sean bendecidos. Padre, si otros son prosperados, ayúdanos a orar por los que tú prosperas, por los que tú levantas, por los que tú bendices, papito mío, y ayúdanos a nosotros a hacer lo correcto, a guardar este corazón, Dios mío, porque del maná la vida. Gracias, Señor. Hoy se rompe toda ligadura y se derriba las fortalezas que el enemigo ha levantado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Shalom.